La muerte nos acecha de formas inesperadas y a menudo absurdas. No discrimina entre edades, géneros ni estilos de vida, y siempre encuentra maneras de sorprendernos con su imprevisibilidad. En este episodio, te llevaremos por un viaje oscuro y fascinante a través de dos historias que parecen sacadas de la ficción, pero que están marcadas por decisiones cuestionables, giros inesperados y la implacable mano del destino. A veces, un momento de descuido o una pequeña imprudencia pueden desencadenar una cadena de eventos que terminan en un final trágico. Estas historias no solo te estremecerán, sino que también te harán reflexionar sobre cómo cada decisión, por insignificante que parezca, puede tener consecuencias fatales. Prepárate para adentrarte en dos maneras inusuales y aterradoras de morir, donde el absurdo y la tragedia se entrelazan de forma impactante. Comencemos. Manera de morir. Número 248. El juego peligroso. Sofía era el tipo de persona que nunca pasaba desapercibida. A sus 28 años, su carisma y encanto natural la convertían en el centro de atención donde quiera que estuviera. Vivía en un barrio residencial que parecía sacado de una postal, rodeado de casas en constante construcción, un lugar donde lo nuevo y lo moderno se entremezclaban con el bullicio de los obreros y las herramientas de trabajo. Pero detrás de esa aparente tranquilidad, su vida escondía un vacío que buscaba llenar de maneras poco convencionales. Ama de casa por elección, Sofía pasaba la mayor parte de sus días sola, mientras su marido trabajaba largas horas fuera de casa. Aunque tenía una rutina establecida, el silencio y la monotonía del hogar no tardaron en pesarle. Necesitaba algo que rompiera con la repetición diaria, algo que la hiciera sentir viva. Fue entonces cuando comenzó a notar a los hombres que trabajaban en la construcción de la casa vecina. La atención que recibía de ellos se convirtió en un bálsamo para su aburrimiento. Aunque al principio eran solo miradas discretas y sonrisas ocasionales, con el tiempo, Sofía comenzó a disfrutar de esa dinámica. Vestía ropa ligeramente más provocativa, salía al jardín en momentos estratégicos y encontraba excusas para interactuar con los trabajadores. Su risa, coqueta y despreocupada, resonaba en el aire y los hombres, aunque intentaban mantener el profesionalismo, no podían evitar sentirse halagados por la atención. Para Sofía, estos encuentros no eran más que un juego inocente, una forma de distraerse del tedio diario. Pero lo que ella no sabía era que ese juego, esa necesidad de sentirse vista y admirada, pronto la pondría en una situación que cambiaría su vida para siempre. Una mezcla de decisiones impulsivas y una peligrosa falta de precaución la llevarían a un desenlace que nadie pudo prever. Para Sofía, lo que comenzó como un simple juego de miradas pronto se convirtió en algo más atrevido. Ese día, el sol brillaba intensamente y el ruido de las herramientas resonaba desde temprano en la construcción vecina. Con una sonrisa confiada y su cabello perfectamente arreglado, decidió dar un paso más en su rutina de coqueteo. Armada con una bandeja de bebidas frías y su actitud despreocupada, salió al jardín, dispuesta a ser el centro de atención. Los trabajadores, acostumbrados a largas jornadas bajo el calor, no pudieron evitar agradecer el gesto. Sus ojos brillaban al recibir las bebidas, mientras Sofía se reía coquetamente y lanzaba comentarios ligeros que encendían el ambiente. Aunque algunos intentaron mantenerse enfocados en su trabajo, no podían ignorar su presencia ni la energía que traía consigo. Ella parecía disfrutar cada segundo, alimentando su ego con las miradas y las risas de los hombres. Pero ese día no se detuvo en el jardín. Al ver la respuesta positiva de su público, Sofía sintió la necesidad de acercarse aún más. Con pasos decididos, cruzó el límite que separaba su propiedad de la construcción. El terreno, lleno de herramientas, madera apilada y estructuras a medio construir, no parecía intimidarla. Al contrario, era como si el peligro latente le diera un toque adicional de emoción a su juego. Se movía entre ellos con una confianza casi teatral, preguntando sobre el progreso de la obra, haciendo bromas y dejando escapar risas coquetas. Los hombres, halagados por su atención, comenzaron a relajarse, olvidando por momentos las reglas no escritas del lugar de trabajo. Cada palabra de Sofía, cada gesto, parecía estar perfectamente calculado para mantenerlos entretenidos y cautivados.
Sin embargo, en su despreocupación, Sofía ignoraba por completo los riesgos que la rodeaban. Las estructuras inestables, las herramientas desatendidas y la falta de equipo de seguridad formaban un escenario potencialmente peligroso. Pero para ella, el peligro no existía. Solo estaba el juego, la diversión y la sensación de control que tenía sobre la situación. Lo que Sofía no sabía era que, en ese preciso instante, una cadena de eventos estaba a punto de desencadenarse. Su seducción, que parecía inofensiva y emocionante, la llevaría directamente a un desenlace que nadie pudo prever. En ese momento, la línea entre el juego y el peligro estaba a punto de romperse, y Sofía se encontraba justo en el centro de todo. Lo que comenzó como un juego despreocupado se convirtió en una tragedia en cuestión de segundos. Mientras Sofía se movía entre las estructuras a medio construir, sus pasos desprevenidos no parecían notar los peligros que la rodeaban. Las risas seguían llenando el ambiente mientras ella, con confianza, se apoyaba en una viga aparentemente inofensiva para descansar unos instantes. Sin saberlo, ese pequeño gesto desencadenaría el peor de los finales. Esa viga, que parecía estable a simple vista, era en realidad el soporte principal de una estructura que los trabajadores aún no habían terminado de asegurar. Un error común en una obra en construcción, pero suficiente para poner en riesgo todo lo que estaba a su alrededor. Sofía, ajena al peligro, continuó conversando, manteniendo su aire despreocupado, hasta que un leve crujido interrumpió el momento. El sonido pasó desapercibido al principio, pero en cuestión de segundos se transformó en un estruendo aterrador. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la viga se desprendió de su posición, arrastrando consigo una sección completa de la estructura superior. Tablas, cemento y herramientas comenzaron a caer con una fuerza implacable, y Sofía quedó atrapada en el epicentro del desastre. Los trabajadores, horrorizados, corrieron hacia los escombros, gritando su nombre y buscando frenéticamente una manera de sacarla. Pero el daño ya estaba hecho. La cantidad de material que cayó sobre ella no dejó lugar a esperanza. Sofía había muerto instantáneamente, aplastada bajo el peso de las vigas y el concreto que alguna vez habían formado parte de la construcción. El ambiente, que minutos antes estaba lleno de risas y coquetería, quedó en un silencio sepulcral. Los hombres, paralizados por el shock, no podían creer lo que acababa de ocurrir. La tragedia era evidente, y el juego que tanto había entretenido a todos se había convertido en una pesadilla. La muerte de Sofía fue un recordatorio brutal de los peligros de ignorar los límites y de subestimar el riesgo. En su búsqueda de atención y diversión, cruzó una línea que la colocó en el lugar equivocado en el momento equivocado. La construcción, con su naturaleza peligrosa e impredecible, no perdona los descuidos, y esa lección se llevó la vida de una joven que nunca imaginó que su día terminaría de esa manera. La muerte de Sofía es un recordatorio escalofriante de cómo pequeñas decisiones pueden desencadenar consecuencias fatales. Lo que para ella comenzó como un juego inofensivo, un intento de escapar de la monotonía cotidiana y sentir la emoción de ser el centro de atención, terminó en una tragedia absurda y evitable. Fue una combinación de factores: la coquetería, el descuido y el ambiente intrínsecamente peligroso de una construcción en progreso. Sofía no buscaba más que entretenerse, romper con la rutina y disfrutar de un momento de atención, pero, en su despreocupación, subestimó los riesgos del entorno en el que se encontraba. La construcción, con sus estructuras inestables y herramientas pesadas, no es un lugar para el descuido. Su trágico final no fue solo el resultado de su imprudencia, sino también de un error humano en la obra, una viga mal asegurada que, sin su peso, podría haber permanecido intacta. La ironía de esta situación radica en lo inesperado. Nadie, ni Sofía ni los trabajadores, imaginó que ese día soleado y aparentemente tranquilo terminaría con una vida perdida. Es una advertencia para todos nosotros sobre cómo los momentos de distracción, las decisiones impulsivas y el ambiente equivocado pueden converger en un final catastrófico. Su historia nos obliga a reflexionar sobre los límites que cruzamos sin darnos cuenta, sobre la importancia de ser conscientes de los riesgos que nos rodean y sobre cómo, a veces, los actos más pequeños pueden tener consecuencias inimaginables.
no es solo una lección sobre seguridad en una construcción, es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de cómo cada decisión, por trivial que parezca, puede cambiarlo todo en un instante. Manera de morir. Número 514. El peso de la imprudencia. Martín era un hombre que siempre buscaba destacar. A sus 35 años, su vida como oficinista era rutinaria, pero él había encontrado una pasión fuera del trabajo que lo llenaba de orgullo: el fitness. Dedicaba horas al gimnasio, perfeccionando su físico y construyendo su fuerza. Sus redes sociales estaban llenas de videos levantando pesas y publicaciones motivacionales, donde se jactaba de su habilidad para cargar objetos que otros ni siquiera se atrevían a intentar. Para Martín, la fuerza física no solo era una prueba de su disciplina, sino una parte fundamental de su identidad. A menudo se convertía en el centro de atención en reuniones sociales, donde no podía resistirse a compartir anécdotas de sus logros en el gimnasio. Sus amigos lo admiraban, pero también lo desafiaban constantemente, sabiendo que Martín nunca se echaba atrás ante un reto. Este afán de demostrar su superioridad física era tanto su mayor orgullo como su debilidad más peligrosa. Un día, mientras ayudaba a un amigo cercano a mover muebles en su nueva casa, Martín vio una oportunidad perfecta para demostrar una vez más su fuerza. La casa estaba llena de cajas, muebles desmontados y una antigua máquina de gimnasio cubierta de polvo en un rincón del garaje. Cuando el amigo mencionó lo pesada que era y que probablemente necesitarían ayuda profesional para moverla, Martín no pudo resistirse. ¿Ayuda profesional? Por favor, eso es pan comido para mí, respondió con una sonrisa confiada, listo para demostrar que no había desafío físico que no pudiera superar. Sin pensarlo dos veces, decidió que ese sería su momento para impresionar a todos, subestimando completamente el riesgo que estaba a punto de asumir. En su mente no había posibilidad de fallar. Después de todo, ¿quién podría hacerlo mejor que él? La conversación entre Martín y su amigo tomó un giro que parecía inofensivo, pero que pronto se convertiría en una trampa mortal. Mientras movían muebles y cajas, llegaron al garaje, un espacio abarrotado de objetos olvidados. Entre ellos, destacaba una vieja máquina de gimnasio cubierta de polvo, un testigo silencioso de un tiempo en que el ejercicio había sido importante para el dueño anterior de la casa. El amigo de Martín, curioso y un poco bromista, comentó: «Esa cosa parece sacada de un gimnasio de los 80. Seguro que nadie ha podido moverla en años». Para Martín, esas palabras fueron el equivalente a un reto directo, un desafío que no estaba dispuesto a ignorar. Con el ego encendido y la oportunidad perfecta para demostrar su fuerza, sonrió confiado. «Moverla, por favor, esto no es nada para mí. Yo he levantado cosas mucho más pesadas». Aunque la máquina era enorme, con barras metálicas oxidadas y un diseño anticuado, Martín no mostró la más mínima duda. Era evidente que manejar algo tan voluminoso y peligroso requería equipo adecuado y probablemente más de una persona para evitar accidentes. Pero en su mente, aceptar ayuda o mostrar precaución sería como admitir que no estaba a la altura de las expectativas que él mismo había creado. El amigo intentó advertirlo, aunque en tono de broma. «No vayas a lastimarte, ¿eh? Esa cosa parece más pesada de lo que piensas». Martín soltó una carcajada y respondió con su típica seguridad: «¿Lastimarme? Esto es solo un calentamiento. Observa y aprende». Sin evaluar correctamente los riesgos, se agachó, tomó una postura de levantamiento de pesas y se preparó para la demostración. Todo lo que importaba en ese momento era impresionar, alimentar su orgullo y reafirmar la imagen que siempre había proyectado. Sin embargo, lo que Martín no sabía era que ese momento de impulso y arrogancia estaba a punto de convertirse en su peor error. La máquina no solo era pesada, sino que su diseño irregular y el óxido que la cubría hacían que fuera aún más peligrosa de lo que aparentaba. Pero Martín, cegado por la necesidad de sobresalir, ignoró por completo los signos de advertencia. Para él, este desafío era solo otra oportunidad de mostrar su fuerza. Pero para el destino, era el momento perfecto para recordarle lo frágil que realmente es la vida. Martín se posicionó frente a la máquina, con una postura firme y confianza en su fuerza. Sus manos se aferraron a las partes oxidadas y con un último vistazo hacia su amigo, lanzó una sonrisa desafiante. «Mira y aprende», dijo,
mientras comenzaba a aplicar fuerza para levantar el pesado objeto. Al principio, parecía que lo estaba logrando. La máquina se movió unos centímetros del suelo, y Martín, impulsado por su orgullo, redobló el esfuerzo. Pero pronto, el peso real del aparato comenzó a hacerse evidente. Era mucho más de lo que había anticipado, y su cuerpo, aunque entrenado, no estaba preparado para manejar un objeto tan desbalanceado y voluminoso. Martín ignoró las señales de advertencia de su propio cuerpo, el temblor en sus piernas, la tensión insoportable en sus brazos y el dolor creciente en su espalda. Con cada segundo que pasaba, estaba más cerca del límite, pero no quería detenerse. Para él, rendirse no era una opción. De repente ocurrió lo inevitable. Su cuerpo cedió al exceso de fuerza y al desequilibrio. La máquina, que hasta ese momento había estado ligeramente elevada, se inclinó de manera peligrosa. Martín perdió el equilibrio, y antes de que pudiera soltarla o apartarse, el enorme aparato cayó directamente sobre él. El impacto fue brutal e instantáneo. La máquina golpeó su cuello con una fuerza devastadora, fracturándolo al instante. Martín quedó inmóvil en el suelo, mientras su amigo, atónito, tardó unos segundos en procesar lo que acababa de ocurrir. Todo había sucedido en un abrir y cerrar de ojos. El amigo corrió hacia él, gritando su nombre y tratando desesperadamente de mover la máquina, pero era demasiado tarde. Martín ya no respiraba. La muerte había sido inmediata, sin tiempo para arrepentimientos ni despedidas. El silencio que siguió fue ensordecedor. La escena, que minutos antes estaba llena de risas y confianza, ahora era un lugar de tragedia absoluta. La máquina de gimnasio, símbolo del orgullo y la fuerza de Martín, se había convertido en el instrumento de su caída. La fatalidad de su muerte no solo dejó a su amigo paralizado por el shock, sino que también sirvió como un recordatorio sombrío de cómo el orgullo y la imprudencia pueden llevarnos a subestimar los riesgos que enfrentamos. En su intento de impresionar, Martín perdió lo más valioso, su vida. Martín vivió una vida dedicada a destacar, a mostrar su fuerza y a demostrar que podía superar cualquier desafío físico. Su pasión por el fitness y su necesidad de validación lo llevaron a construir una imagen basada en el esfuerzo y la disciplina. Sin embargo, esa misma necesidad de probar su valía fue lo que terminó sellando su destino. Lo que debía ser un momento de diversión, un desafío entre amigos, se convirtió en una tragedia que nadie pudo prever. La combinación de ego, imprudencia y una falta de evaluación adecuada de los riesgos transformaron una simple prueba de fuerza en un accidente mortal. Martín no solo subestimó el peso de la máquina, sino también los límites de su propio cuerpo y la gravedad del peligro que enfrentaba. Esta historia nos recuerda que, a menudo, la línea entre la confianza y la imprudencia es extremadamente delgada. El deseo de impresionar o de demostrar algo puede nublar nuestro juicio, haciéndonos ignorar las señales de advertencia y los peligros evidentes. Martín no murió por falta de fuerza, murió porque dejó que su orgullo lo empujara más allá de lo razonable. La tragedia de su muerte no solo impactó a quienes lo conocían, sino que también sirve como una advertencia para todos nosotros. A veces, las pequeñas decisiones que tomamos en un instante, impulsadas por el ego o la necesidad de aprobación, pueden tener consecuencias irreversibles. Es un recordatorio de que no siempre debemos probar nuestra valía ante los demás, porque, al final, la vida es mucho más frágil de lo que creemos. La historia de Martín, absurda y trágica, nos invita a reflexionar sobre los límites que cruzamos por orgullo y sobre la importancia de valorar nuestra seguridad por encima de cualquier deseo de reconocimiento. Una vida tan dedicada al esfuerzo y la superación merecía un final diferente, pero su legado ahora es una lección sobre los peligros de ignorar los riesgos por un momento de validación. Estas historias nos demuestran que la muerte, en su naturaleza impredecible, puede llegar en los momentos más insospechados y de las formas más absurdas. Desde el coqueteo despreocupado de una joven ama de casa hasta el ego desmedido de un hombre que quiso demostrar su fuerza, ambos escenarios comparten un denominador común: decisiones aparentemente inofensivas que desataron tragedias inevitables. ¿Qué podemos aprender de esto? Que la vida es frágil,
Y los errores más pequeños, esos que ignoramos o subestimamos, pueden convertirse en el detonante de una cadena de eventos fatales. No importa cuán seguros nos sintamos o cuán simple parezca la situación, el peligro siempre puede estar al acecho, escondido en la rutina, el orgullo o la imprudencia. Así que reflexiona, valora tus decisiones y considera siempre las consecuencias, porque la muerte, aunque parezca lejana, puede estar a solo un paso de una mala elección. Recuerda, no se trata de vivir con miedo, sino con respeto por lo impredecible de la vida y la certeza de que cada acción cuenta más de lo que imaginamos.